Vamos a ir a la palabra del Señor, así que ya que tenéis vuestro pasaje en Marcos abierto, y para los que nos visitáis, deciros que estamos inmersos en una serie del Evangelio de Marcos. Y en esta mañana vamos a estar meditando en este pasaje, un pasaje creo que conocido por todos vosotros. La semana pasada estuvimos considerando el pasaje en el que Jesús hacía una pregunta crucial a sus discípulos, ¿verdad? Él le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Y luego de una manera más personal le pregunta a su discípulo, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y estuvimos viendo la respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta vital, porque de esta pregunta depende el destino eterno de tu alma. ¿Cuál es Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Y cuál es tu relación con Él? Esa es la pregunta más vital que ningún ser humano puede hacerse. Entender bien quién es Dios, quién es Jesús, qué es Dios hecho hombre, y cuál es nuestra respuesta ante este hecho, ir a Él en arrepentimiento y en fe para que sea el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que va a marcar la diferencia de tu destino eterno. Jesús dejó muy claro lo que significaba seguirle a Él. Jesús no admite discípulos a media jornada. Él pide una entrega total y Él dice que el que quiera seguirle a Él debe negarse a sí mismo. Es decir, negarnos a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a nuestro yo, a nuestras ideas acerca de cómo funciona la salvación, hacia nuestros propios deseos carnales de nuestro corazón, hacia nuestro propio sentido de justicia, negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Él, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Vimos allí también que Pedro hizo una declaración gloriosa cuando Jesús le hace esta pregunta a Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo, Jesús, tú eres Dios. Eres 100% Dios y a la vez 100% hombre. Eres el Mesías, eres el escogido de Dios. Tú tienes en ti mismo todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, con toda su gloria y con todo su poder. Pero al mismo tiempo, tú también tienes todos los atributos que hacen que seas un hombre como yo, a excepción de que en Él no había pecado. Es todo un misterio. En Jesús, Dios se hizo carne. Él habitando entre nosotros, Emmanuel. Y aunque en ningún momento Jesús dejó de ser Dios con toda su gloria y con todo su poder, pero la gloria de su divinidad quedó temporalmente escondida en el velo de su humanidad. De hecho, para muchos judíos del tiempo de Jesús, Él no era alguien especial en ningún sentido. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando fue entregado por Judas? Judas acordó darle un beso para que pudieran saber quién era Jesús. Así que, de alguna manera, Él no era distinguible físicamente de cualquier otro judío de su tiempo. A simple vista, su gloria no era evidente ante la gente. Y durante todo su ministerio, esto fue así. Esa gloria que había en Él estaba velada por su humanidad, a excepción del pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Un pasaje que yo he titulado una predicación, un atisbo de su gloria. En esta mañana vamos a estar meditando en este pasaje conocido como la Transfiguración. Y debo confesaros que me siento insuficiente en esta mañana como para hacer justicia a la gloria que hay en este pasaje de las Escrituras. Y es mi deseo que quizás puedas ponerlo con la mayor fidelidad posible y pido sobre todo que sea el Espíritu Santo el que nos permita abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, para que podamos contemplar, aunque sea un poquito de la gloria y la belleza de nuestro Señor Jesucristo, y que esto nos lleve a ser alentados, a ser animados como iglesia, a ser fortalecidos en la fe, y que crezcamos en una mayor admiración y deseo de conocerle a Él de una manera más profunda y más íntima. Vamos a orar una vez más antes de entrar en el pasaje. Señor y Padre, ayúdanos en esta mañana, que estamos delante de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos que quites de nuestros ojos todo velo que nos impida ver tu gloria. Señor, muéstrate con tu gloria, tu poder, a través de tu palabra, Señor, y obra por tu Espíritu en nosotros, porque si tú no obras, nosotros permanecemos ciegos ante esta realidad. Señor, que podamos ser transformados por esta palabra que vamos a estar leyendo y meditando esta mañana. Y Señor, también en esta mañana, si alguien aquí aún no te conoce, no ha visto ni un poquito de esta gloria, obra en él, Señor. Que tú abras su corazón para que se pueda entregar, como veíamos hace una semana, de una manera total, como Señor, tú seas Señor de su vida.
Padre, gracias. Y todas estas cosas te las pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jesús acaba de hablar a sus discípulos. Pedro ha hecho una declaración gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro está diciendo: Jesús, tú eres Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habitando en medio de su pueblo. Los discípulos parece que están empezando a entender poco a poco acerca de la identidad de Jesús, pero aún están muy confundidos acerca de la obra que el Mesías había venido a hacer. Ellos habían sido testigos presenciales de las maravillas que Jesús había hecho. Jesús ha curado a mucha gente de diversas enfermedades. Él ha mostrado que tiene poder, ha calmado el viento y el mar a la voz de su mano. Él habla con una autoridad que deja boquiabierto a todo el mundo. Él tiene un poder y una autoridad que hace temblar a los mismos demonios. Así que los discípulos piensan: wow, ¿qué Mesías tenemos? Estamos en el bando ganador. Con un Mesías como este, lo único que nos queda es que avancemos a Jerusalén y que nos comamos con patatas a los romanos y que por fin se establezca el reino del Mesías. Que se manifieste la plenitud de ese reino que ha de venir. Que se cumpla la profecía, como dice el Salmo 72, el versículo 11, de todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Así que vamos a Jerusalén y vamos por fin ya a que se manifieste de manera plena este reino. Ahora bien, Jesús le acaba de romper ese sueño a los discípulos. Jesús de repente dice: bien, Pedro, tu declaración es verdadera, yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero no voy a ir a Jerusalén a establecer el reino como tú piensas que hay que establecerlo. Jesús ha puesto patas arriba el concepto, la idea que ellos tenían en sus cabezas acerca de cómo funciona el plan de Dios, el plan de salvación. Y Jesús le dice claramente: pues estáis equivocando, ese no es el camino de Dios. A Pedro dice: apártate de mí, Satanás, porque tu pensamiento es pensamiento de hombres, pero el plan de Dios no pasa por lo que tú tienes en mente. ¿Sabéis por qué el plan de Dios no era como Pedro pensaba? Porque para alcanzar la gloria de ese reino era necesario primero pasar por la cruz. No es posible el Evangelio, no hay buenas noticias, no hay gloria de ese reino sin antes pasar por la cruz. Para que tú y yo podamos disfrutar de la compañía de ese Jesús de gloria, para que podamos tener entrada a ese reino de gloria, es necesario primeramente resolver nuestro problema con Dios, un problema que se llama pecado. Y el plan de Dios, un plan acordado desde la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue que el Padre enviase al Hijo a esta tierra para que, habiendo cumplido con toda ley de manera perfecta, para que, habiendo cumplido con todos los requisitos y luego siendo despreciado por los hombres, siendo desechado, abatido por los hombres, el Hijo se entregase de manera voluntaria en la cruz del Calvario para tomar tu lugar y mi lugar, para tomar tu pecado y mi pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para hacer posible nuestra entrada a la gloria de ese reino. Hermanos, si Jesús hubiese optado por el plan que Pedro tenía en mente, lo que nos hubiera esperado a cada uno de nosotros es haber soportado el peso de la justa ira de Dios sobre nuestras cabezas, la mayor de las condenaciones, una eternidad de sufrimiento y de condenación separados de este Señor de gloria, alejados de Él, alejados de su reino. ¿Entendéis por qué ese no podía ser el plan? Para que nosotros pudiésemos alcanzar la gloria, fue necesario que Él pasase por la cruz primero. Esa es la esencia del Evangelio. Y siendo cierto que la cruz de Cristo es algo que solamente Él podía llevar, ninguno de nosotros hubiese podido llevar esa carga. Nuestro sacrificio hubiese servido para pagar posiblemente únicamente por nuestra culpa individual. Pero fue necesario que alguien sin pecado, alguien en quien Dios tuviese toda su complacencia, alguien que fuese puro y perfecto, siendo Dios y a la vez siendo hombre, como nosotros, se entregase en nuestro lugar, derramase su sangre, diese su vida por nosotros para pagar por nuestra culpa. De manera que ahora ese sacrificio que tiene un valor infinito es aceptado por Dios para que podamos ser aceptados
y para que podamos tener amplia entrada en ese reino. Así que la cruz que llevó Jesús, en este sentido es única, es irrepetible, es la cruz en mayúsculas que nadie puede llevar sino solamente Cristo. Ahora Jesús también dejó otra cosa clara, y es que todo aquel que quiera ser su discípulo es llamado a tomar su propia cruz y a seguirle. Esa es nuestra cruz, una cruz en minúscula, que consiste no en dar nuestra vida por otros, sino en negarnos a nosotros mismos. Renunciar a nuestro propio yo, renunciar a los deseos de nuestra carne, combatir a muerte con el pecado, a nuestra propia manera de pensar, a nuestros propios deseos y entregarnos a Él de una manera completa. Ahora Jesús sabe que le acaba de romper los esquemas a sus discípulos. Jesús conoce las debilidades de Pedro y del resto, de Juan, de Jacobo, de todos sus discípulos. Él conoce que su fe, aunque es verdadera, pero es una fe aún débil, una fe que debe ser fortalecida, una fe que va a ser también probada a lo largo de la vida de ellos. Y es por eso que lo primero que va a hacer ahora es regalarles una preciosa promesa. Esa promesa es la que encontramos en el versículo 1, porque en esa misma conversación, todavía están terminando la conversación que vimos hace un par de semanas, dice que Jesús le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué promesa le hace Jesús? Esta palabra, esta promesa de Jesús a lo largo de la historia ha causado perplejidad a muchos. Y hay muchas interpretaciones al respecto, ¿no? ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Algunos interpretan estas palabras de la siguiente manera: dice, Jesús le está prometiendo que algunos de los que están escuchando en ese momento, antes de que mueran, iban a ser testigos presenciales de la manifestación plena y gloriosa del reino de Dios, de lo que los teólogos llaman la parusía, ¿no? Esa manifestación gloriosa de Jesús viniendo por segunda vez con sus ángeles para traer juicio a los malos, para establecer su reino, un reino eterno de justicia y de poder. Y Jesús le ha prometido a algunos de los que estaban escuchando allí que eso iba a ocurrir antes de que murieran. Así que los que piensan de esta manera no pueden llegar a otra conclusión más que Jesús se equivocó. Jesús le prometió algo, pero no pudo cumplirlo. Porque está claro que han pasado ya más de 2000 años de estas palabras de Jesús, y esa manifestación gloriosa de su reino es algo que seguimos esperando los creyentes. Y por otro lado, puedo afirmar con seguridad que todos los que escucharon aquella promesa del Señor Jesús han muerto. No creo que sigan vivos después de 2000 años, ¿verdad? Así que Jesús se equivocó. Quizás Jesús pensaba que las cosas iban a ir más rápido de lo que fueron, pero el Padre decidió alargar un poco más el asunto. ¿Fue esto una promesa real del Señor? ¿A qué evento se refería Jesús? ¿Cuándo se cumplió, si se cumplió esta promesa del Señor? Pues hermanos, creo que esta interpretación es errónea. ¿Sabéis cuándo creo que se cumplió esta promesa del Señor? Pues lo tenemos delante de nuestros ojos. Fijaos cómo continúa el versículo 2. Dice, 6 días después. 6 días después, ¿qué ocurrió? El Señor se manifiesta de una manera gloriosa delante de sus discípulos, de Pedro, de Juan y Jacobo, de algunos de los que escucharon esta promesa. El Señor no tardó mucho en cumplir esa promesa. Solo 6 días después, el Señor les va a regalar a estos 3 discípulos una visión real y gloriosa de la manifestación del reino. Los discípulos van a ver con sus propios ojos físicos una manifestación real de la gloria de ese reino, con todo su poder. El Señor, de alguna manera, y permitidme la expresión, va a desnudarse en presencia de sus discípulos más íntimos para que ellos puedan gustar, ver, palpar con sus propios sentidos toda la gloria, todo el poder, toda la belleza que hay en su persona. Los discípulos van a ser testigos presenciales de esta manifestación por tiempo limitado del reino de Dios venido con todo poder. Hasta ahora la gloria del Señor estaba velada por su humanidad, y lo que Jesús va a hacer delante de sus discípulos es descorrer ese velo de la humanidad para que puedan contemplarle tal como Él es, con toda su gloria y su belleza. ¿Para qué sentido tenía hacer esta clase de manifestación
gloriosa ante sus discípulos. ¿Por qué Jesús le hace este precioso regalo a sus discípulos? Pues creo que la transfiguración tiene un triple propósito. Creo que al menos hay 3 cosas que quiere Jesús hacer, 3 cosas que Él quiere sembrar en el corazón de sus discípulos, 3 cosas que Él quiere asentar en sus corazones. Una experiencia imborrable que iba a marcar la vida de ellos para el resto de su vida. Y pienso que en primer lugar, al igual que Pedro declaró, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la transfiguración funciona como una confirmación de esa identidad de Jesús como Dios. Es Dios hecho hombre. Él va a descorrer el velo de su humanidad para que ellos puedan ver, oler, palpar, degustar que Él es Dios con toda gloria y con todo poder. En segundo lugar, creo que la transfiguración también funciona como una confirmación de la obra que Él había venido a hacer. En la transfiguración Jesús revela que el camino de la cruz es el camino anunciado por el Padre desde el principio. La cruz no es el plan B, no es un plan improvisado, es el plan A. Es el único plan determinado por Dios desde la eternidad. Y en tercer lugar, la transfiguración es también el regalo de Jesús a sus discípulos que va a servir como un estímulo para proseguir hacia la meta. Una forma de alentarles, mostrándoles el premio de la meta, sabiendo que en lo inmediato lo que les toca es tomar su cruz y seguirle y pasar por pruebas. Pero hermanos, hay una esperanza gloriosa. No sé, todos los que tenéis niños y los que no sabéis, ¿no? Los que tenemos niños sabemos que muchas veces, a lo que pasa a la hora de comer con ellos, ¿no? Si les toca ese día comer patatas fritas, y huevo y hamburguesas, ese día no hay problema ninguno, ¿verdad? Normalmente hay mucho silencio a la hora de la comida y están centrados en disfrutar cada uno de su plato, ¿no? De sus patatas con su ketchup. Pero hay días que toca verdura, hay días que toca comer brócoli y ahí empiezan los problemas. No me gusta, no quiero. Y en ello hemos encontrado una manera de alentarles en este proceso para que coman verduras, porque son necesarias para el cuerpo, son beneficiosas. Y lo que hacemos es mostrarles el premio que les espera después de la comida. Si te comes todas las verduras, tendrás un postre de helado de chocolate. Y no hay nada que le guste a los niños más que el helado de chocolate, ¿verdad? Así que, cuando hay problemas para comerse la verdura, papá va al congelador, saca la caja de los helados y se la enseña a Dani y a Leo. Y les dice, si os coméis toda la comida, tendréis el premio de helado. Aquí está el helado que os toca al final. Tenéis que pasar quizás por el trago ahora que nos gusta de comeros la verdura, el brócoli, pero sabéis que si los coméis todo hay un premio al final para vosotros. Así que el helado de chocolate en ese sentido sirve como un estímulo para ayudarles a transitar por la dificultad de comerse las verduras. Sirve como un catalizador que los impulsa a seguir adelante y a comerse todo el plato de verduras. Pues hermano, la transfiguración creo que sirve como ese catalizador también para alentar, para estimular a sus discípulos sabiendo lo que tienen por delante. Es un detalle importante, cuando quiero alentar a mis hijos, yo saco la caja de helado y se la enseño. No solamente, no me vale simplemente con decirles tienes postre y que ellos no vean nada, porque ¿qué pasa si papá y mamá no pudieron comprar helados esa semana? Ellos tienen que ver el helado para decir, no, el helado es real, está ahí. Pues de esa misma manera, Jesús quiere confirmar con una realidad palpable y visible que Él es Dios. Que la obra que ha venido a hacer es la obra del Padre, es el plan A. Y que hay una gloria futura que les espera a los que toman su cruz y les siguen. Así que empezamos viéndola primero, una confirmación de la identidad de Jesús. Fijaos lo que nos dice aquí Marcos, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Jesús, como en muchas otras ocasiones, se aparta al monte, lejos de la multitud. ¿Y qué es lo que fue a hacer allí Jesús? Marcos no lo dice explícitamente, pero en Lucas nos aclara que Él subió al monte a orar. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los está invitando a una vigilia de oración con Él, a tener intimidad con Él, y con el Padre. Por cierto, hago un paréntesis, por si a alguien le sirve de consuelo. ¿Sabéis lo que estaban haciendo los discípulos en esa reunión, en esa vigilia de oración? Estaban bostezando. Estaban dando cabezadas. Lo mismo que en el huerto de Getsemaní. Lucas 9:32 nos dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Así que ahí están los discípulos
Jesús, orando en comunión con el Padre, está a punto de hacerle un regalo impresionante e increíble. Y ahí están los discípulos medio dormidos, bostezando. Jesús, fijaos cómo reacciona ante eso. Bien podía haberse levantado y haber ido a sus discípulos y decir, mira, ya os vale, ¿no? Os invito a una vigilia de oración, voy a hacer algo increíble con vosotros y vosotros aquí dando cabezadas, ¿no? Andad tirar para abajo y a dormir a vuestra casita. Que suban otros tres que tengan más interés que vosotros. Pero fijaos, Jesús no les dice eso, esa no es la actitud de Jesús. Jesús se muestra paciente y misericordioso con ellos, lo cual a mí me alienta, porque hermano, hay esperanza para los que en ocasiones bostezamos cuando deberíamos estar en pie, llorando y atentos a la palabra del Señor. Así que Jesús está allí, en medio de sus discípulos, está orando y en un momento dado, gloria. A los discípulos se les cortó el bostezo, os lo puedo asegurar. Vaya que sí se les cortó el bostezo. Me puedo imaginar la cara de Pedro, de Juan y de Jacobo viendo aquella gloria. Los ojos como platos y la respiración acelerada diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De repente el rostro de Jesús nos dice que comenzó a brillar cada vez más, a brillar cada vez más. La cara suya se hizo otra y brillaba como el sol. Dice que sus ropas comenzaron a resplandecer y se hicieron tan blancas como la luz, tan blancas como nadie jamás en la tierra ha visto unas vestiduras. Increíble. Y mientras esto ocurre, de repente aparecen Moisés y Elías que están hablando allí con Jesús. Moisés y Elías hablando con Jesús. Y justo a continuación, ya al remate, una nube que les hace sombra y una voz del cielo que habla y que dice, al igual que ocurrió cuando Jesús se bautizó, confirma la identidad de Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oír. Este es mi Hijo amado. Una visión gloriosa. Gloria por todas partes. Así que Jesús está brillando de una manera espectacular. Moisés y Elías están hablando con él y una voz del cielo, el Padre diciendo, este es Jesús, mi Hijo amado. ¿Qué más confirmación necesitan los discípulos? Él es Dios hecho hombre. Lo están viendo con sus ojos. Una voz, Dios mismo está confirmándoles con una voz audible que Él es su Hijo amado. Y bueno, esta visión no la tuvo solamente uno de los discípulos. Si quizás solamente Pedro hubiese sido testigo de esta visión, imaginaos, Pedro solamente el único que ve esto, luego baja del monte y se lo comenta a los restos de los discípulos. Mirad lo que he visto, mirad lo que he visto. Me puedo imaginar la cara de incredulidad del resto de los discípulos, sobre todo de Tomás y Felipe, ¿verdad? Que eran un poquito más difíciles de convencer. Mira, Pedro, hombre, ¿no estarás exagerando un poco? ¿Seguro que has visto eso? ¿No habrás tenido un sueño? Mira que subiste un poco, estabas cargadito de sueño, ¿no? ¿No te lo habrás imaginado? ¿No te habrás quizás sugestionado un poco? Pero hermano, el Señor no se llevó solo a un discípulo. Él se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sabéis por qué? Para que el testimonio fuese conforme a la ley. Porque el testimonio solamente podía ser aceptado si era confirmado por 2 o 3 testigos. Y el Señor se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los 3 fueron testigos de esta visión. Los 3 estaban allí contemplando la gloria del Señor, Dios hecho hombre. Ellos lo han visto. Ellos han oído aquella voz, ellos lo han palpado, estaban allí. Esa experiencia fue una marca imborrable para el resto de sus vidas. Si no, mirad cómo comienza Juan su primera epístola, lo que él dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿De qué está hablando Juan? De lo que vio en el monte de la transfiguración. Él fue un testigo real de que Jesús es Dios. Ahora, yo no sé cómo hubieses reaccionado tú si hubieses estado allí. Yo seguramente igual o peor que Pedro, sin duda alguna. ¿Sabéis cómo reaccionó Pedro, no? Estaba asustado. Estaba tan asustado que se puso a decir tonterías. Lo dice el versículo 5 y 6, ¿no? Que Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y se puso a decir esto porque es que no sabía lo que hablaba, porque estaba asustado, estaba espantado al ver aquello.
Hermano, el Evangelio es realista, ¿verdad? No puso aquí Pedro, no, lo vimos ahí, fue increíble. No, no. Marcos relata este Evangelio por testimonio de Pedro, y Pedro seguramente le dijo a Marcos, mira, lo que dije y ponlo, pero di que no sabía lo que decía, porque estaba aterrado, estaba asustado por lo que estaba viendo. Y sabéis lo que pasa, ¿no? Pedro quizá era el discípulo más extrovertido, más conversador, y las personas que son así, cuando se ponen nerviosas, generalmente se ponen a hablar lo que sea, ¿no? No paran de hablar porque están nerviosos y asustados, ¿no? Así que así estaba Pedro, asustado, diciendo cosas sin sentido. Pero antes de que Pedro se pusiese a decir tonterías, nos dice Marcos que allí en esa visión Jesús está hablando con Moisés y Elías. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando Jesús, Moisés y Elías allí en el monte? Marcos no nos da los detalles, pero Lucas sí que nos revela el tema de la conversación de Jesús con Moisés y con Elías. Y allí en Lucas 9, versículo 30, dice que aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Están hablando de la muerte de Jesús. Están hablando de esa obra que él había venido a hacer. Hablaban del éxodo que Jesús tenía que cumplir en Jerusalén. Están hablando de su muerte, de su partida. La muerte de Jesús era algo que Jesús tenía que cumplir. No era algo opcional, no era un plan improvisado. La muerte en la cruz era el plan que había sido diseñado por la Trinidad en la eternidad y que ahora Jesús tenía que ejecutar de una manera precisa en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Por qué no aparece Abraham? ¿O por qué no aparece el rey David o el profeta Isaías? Todos ellos podían haber sido candidatos a tener en cuenta en esa lista de los que debían aparecer con Jesús. Abraham, por ejemplo, el padre de la nación de Israel, el mejor candidato quizás para estar al lado de Jesús. ¿Quién mejor que el padre de la nación de Israel para representar al pueblo? O David, el rey por excelencia, un rey que tenía un corazón conforme al de Dios, y Jesús es el hijo de David. ¿Por qué no David? ¿Por qué no aparecer con él? ¿O qué me decís de Isaías? El profeta que más claramente habló acerca del Mesías y su necesidad de padecer. El Mesías como el siervo sufriente. ¿Por qué aparece Jesús como Moisés y Elías? ¿Por qué ellos? Pues porque Moisés está en aquel monte junto a Jesús como el máximo representante de la ley de Dios. Moisés era el legislador de Israel. Y Elías está como representante de todos los profetas. Recordad que Malaquías había profetizado que Elías debía ser el precursor del Mesías. Malaquías nombra a Elías como un tipo de todos los profetas. Y de hecho Jesús va a confirmar a su discípulo que el Elías del que habló Malaquías fue Juan el Bautista. Así que Elías funciona como un tipo de el representante de todos los profetas. Así que la presencia de Moisés y Elías, hablando con Jesús en el monte, funciona como una confirmación de que todo lo dicho por las Escrituras, la ley y los profetas, se confirman en la persona de Jesús. La ley y los profetas están siendo confirmados en la gloriosa presencia de Jesús. El plan de Dios para Jesús, su muerte en la cruz, que está por llegar, no es una ocurrencia casual, no es el plan que se le acaba de ocurrir a Jesús porque quiere ir a Jerusalén a morir. Es el plan acordado y determinado por Dios y anunciado desde el principio en las Escrituras, por la ley, pasando por todos los profetas. Todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento nos hablan y apuntan a la persona de Jesús y a su obra redentora en la cruz. Todo está confirmado desde el principio. No tenemos detalles de exactamente cómo fue esa conversación, pero no me cuesta imaginarme a Moisés y a Elías emocionados quizás con lágrimas en sus ojos, dándole gracias a Jesús. Gracias Jesús, cuánto valor, cuánta determinación, cuánto amor por tu pueblo. Recordando su amor, su entrega y el insondable amor que Jesús está mostrando. Entregar su vida en aquella horrible cruz por criaturas pecadoras. Cuánto amor, la cruz de Cristo. Y hermano, no te canses nunca de meditar en la cruz de Cristo. No busques novedades en el Evangelio, no busques corrientes filosóficas o tendencias, modas que puedan surgir. Profundiza en el mensaje de la cruz.
No busques otra cosa que no sea profundizar en las verdades antiguas reveladas desde el principio, porque son el fundamento de una fe sólida. Son el fundamento donde podemos edificar nuestra fe y ser fortalecidos. Meditar en Jesús, en ese amor insondable, la cruz del Evangelio. Fijaos, pero no solo son Moisés y Elías. En medio de esa conversación aparece una nube que nos cubre. La presencia de Dios, la Shekinah, se hace presente y una voz del cielo confirma: este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oí. Este mensaje iba para los discípulos. Pedro, no pienses en tu plan. Las palabras que has escuchado de Jesús, su plan de ir a morir a Jerusalén, es mi plan. Es el plan de Dios para Él. Hacía pocos días Pedro había estado reprendiendo a Jesús porque ese plan que tenía de ir a morir a Jerusalén a él no le parecía que fuese un buen plan. Y ahora vemos a los discípulos contemplando la gloria de Jesús y a Moisés diciendo: mira Pedro, tú piensas que el plan de la cruz no es buena idea, pero la ley dice que sí. La ley dice que sí es el plan. Y ahí Elías dice: los profetas decimos que ese es el plan. Pero no solo Moisés y Elías. Ahora se debieron quedar atónitos, flipando con lo que estaban viendo, porque el propio Padre, con una voz audible, confirma que la palabra de Jesús es la voluntad del Padre, es el plan A, la cruz es el plan. El Hijo sabe escucharle a Él. Así que en primer lugar la transfiguración sirve como una confirmación definitiva de que Jesús es Dios. No hay salvación fuera de Él es el Mesías. En segundo lugar, la transfiguración sirve para confirmar que el plan de salvación del que ha hablado Jesús a sus discípulos no es una improvisación, sino que es el plan determinado desde el principio y confirmado por la ley y los profetas y sellado por la bendición del Padre. Y en último lugar, y quiero que prestéis atención a esto, porque espero que esta palabra sirva de aliento para tu vida, sea algo que pueda transformar tu vida de una manera radical para producir vida en ti. Y es que en tercer lugar, la transfiguración sirve como un estímulo para proseguir hacia la meta por la senda de la cruz. La experiencia en el monte de la transfiguración es el anticipo de la gloria futura que disfrutaremos con Jesús y que funciona como un potente estímulo para que podamos proseguir hacia la meta por la senda de la cruz, por esa cruz a la que cada uno de nosotros como creyentes hemos sido llamados a tomar. Los discípulos han oído a Jesús explicar de una manera clara y con detalle lo que Jesús va a hacer. Él va a ser despreciado, Él va a ser acusado, va a ser pisoteado, escupido y finalmente crucificado. Pero luego resucitaría. Esa parte quizás les pasó un poco desapercibida a los discípulos. Ellos se quedaron solamente con el tema aquello de la muerte. Pero además han escuchado que si quieren ser sus discípulos, deben tomar su cruz y seguir a Jesús. Deben entregarse a Él y vivir una vida de renuncia. Renuncia de sí mismo, renuncia de las ofertas pecaminosas de este mundo, dispuestos a sufrir por causa del Evangelio y la causa de Cristo. Pero fijaos, Jesús ahora en su misericordia les abre una ventana para que puedan experimentar, aunque sea un poquito, para que tengan un atisbo de la gloria que les espera a ellos después. Les está enseñando la caja de los helados para que vean el postre que les espera al final. Ellos beberán de la misma copa que Moisés y Elías. Moisés y Elías renunciaron a una vida cómoda, llena de los placeres de este mundo por amor a Dios y amor a su causa. Moisés lo tenía fácil para haber vivido en el palacio de Faraón y haber disfrutado allí de todos los lujos de la primera potencia mundial, que era Egipto. Pero fijaos lo que nos dice el autor de Hebreos acerca de este héroe de la fe. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabéis por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el postre, tenía puesta la mirada en la gloria prometida por Dios. Sí, Moisés tomó la cruz por causa de Cristo, estuvo dispuesto a padecer, pero míralo ahora, está rodeado de gloria disfrutando de una conversación con el Señor. Rodeado de gloria disfrutando con el Señor. Y Jesús quiere que sus discípulos entiendan, Jesús quiere que entiendas tú en esta mañana que Él te está llamando a tomar tu cruz y a seguirle. Te está llamando a que renuncies a ti mismo, a que renuncies
a tus propios deseos. Pero no te está llamando a una vida simplemente estoica, a que sufras por sufrir. Te está llamando a la gloria. Él te está llamando a la gloria. Hay un propósito, hay una meta al final, que es disfrutar de algo maravilloso, que es disfrutar de la gloria y la presencia de Cristo. Y la gloria que pudieron percibir Pedro, Juan y Jacobo fue solo una muestra, fue solo una pequeña prueba. Lo que Jesús nos ofrece es una gloria que no será temporal como en la transfiguración, sino una gloria en su presencia para siempre. Una gloria eterna. Disfrutar de su presencia y de su gloria en su reino para siempre. Pedro aprendió esta lección muy bien. Es algo que le marcó su vida para siempre. Y si no, mirad lo que él mismo escribe años más tarde, en la segunda carta, segunda epístola de Pedro, que tiene el capítulo 1, versículo 15. Fijaos lo que dice. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro es consciente, el Señor le ha revelado que él pronto va a morir. Le queda poco tiempo sobre la tierra y él quiere que sus lectores sepan algo. ¿Sabéis lo que le acaba de decir Pedro? Básicamente lo resumo. Pedro les ha dicho que huyan de la corrupción de este mundo, que crezcan en santidad, que crezcan en virtud, que resistan al pecado. En resumen, negaos a vosotros mismos y tomad vuestra cruz, porque de esa manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le está diciendo a sus lectores, mirad, estoy a punto de morir, pero mientras esté vivo, os quiero espabilar con estas palabras de amonestación. Quiero que despertéis. Quiero que seáis alentados con estas palabras. Y fijaos cómo sigue. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le está hablando acerca del testimonio que Pedro les ha dado, acerca de la manifestación de esa gloria que les espera, esa parusía, es decir, cuando Jesús venga en su reino con toda su gloria y poder. Y él les acaba de decir que luchen, que se animen, que luchen contra el pecado, que luchen contra la corrupción, porque viene el reino, viene la gloria, viene la gloria. Y les dice, mirad, yo he contado estas cosas, esta gloria que os espera de la segunda venida, pero fijaos, sigue diciendo, os lo he contado no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Suenan estas palabras? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En otras palabras, hermanos, huid de la corrupción del mundo. Negaos a vosotros mismos. Creced en virtud, creced en santidad, creced en el conocimiento de Dios, conducidos en santidad. Pero si vivís de esa manera, tomando vuestra cruz, se os abrirán las puertas del reino de par en par, de manera generosa. Hay una gloria venidera para vosotros. Y sabed una cosa, el reino viene y es un reino glorioso. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he sido testigo de la gloria real de ese reino. Yo he contemplado la gloria de Cristo. He contemplado su majestad. He contemplado su belleza. Lo que os he hablado no es el producto de mi imaginación. No es un brindis al sol. No es el producto de los deseos de mi corazón. Es verdad. No es un bulo. No son historias artificiosas para engañar a los ingenuos, a gente débil. Yo lo he visto. Yo he sido testigo de la gloria de ese reino que viene de las maravillas de Cristo. Y hermanos, si esto es así, merece la pena perder para la postre ganar. Sí tiene sentido negarnos a nosotros mismos. Sí tiene sentido salir de Ur, renunciar a los placeres de Egipto, como hizo Moisés, renunciar a la fama, al aplauso de los hombres, a la gloria de este mundo que es superficial y que pasa y que no vale nada. Sí que tiene sentido abandonar y luchar a muerte con el pecado y con los deseos de nuestro corazón que no son conforme a Dios. ¿Tiene sentido renunciar a todo esto? ¿Para quedarnos con nada? No. Para quedarnos con todo. Quedarnos con todo. Hermanos, sí, tiene sentido luchar contra la tentación. Sí tiene sentido arrancarte los ojos, en sentido metafórico, para luchar con la lujuria. Sí que tiene sentido luchar contra el pecado a muerte. Tiene sentido
soportar la vergüenza o la burla de aquellos que nos toman por locos por creer lo que dice la Biblia. Sí que tiene sentido confesar que el matrimonio es el diseño de Dios y únicamente entre un hombre y una mujer, le pese a quien le pese. Sí que tiene sentido negarnos a nuestra propia comodidad. ¿Para qué? ¿Para sufrir por sufrir? No, para tener a Cristo. Y hermanos, quien tiene a Cristo lo tiene todo. Quien le tiene a Él lo tiene todo. No sé si alguna vez habéis visto una película que se titula El final del espíritu. El título es quizá un poco desafortunado, ya que el original en inglés tiene más sentido y viene a ser algo así como el final de la lanza, o como se ha traducido también a punta de lanza. Y esta película relata la historia de unos misioneros en Ecuador, en la Operación AUCA, en la que 5 misioneros evangélicos intentaron evangelizar a unas poblaciones indígenas los guaraní de las selvas tropicales, allí en Ecuador. Y estos 5 misioneros finalmente fueron asesinados por esta tribu. Uno de estos misioneros se llamaba Jim Elliot, y él murió muy joven, murió con solo 29 años. Y fijaos lo que él escribe en su diario, sin saber que iba a morir, pero él escribió estas palabras en su diario, unas palabras que han trascendido y que son muy conocidas por todos. Y él hizo la siguiente reflexión, y creo que es muy oportuna para el tema que estamos viendo. Fijaos lo que él dijo. Dijo, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar, es decir, la vida, para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio, no es ningún tonto, no es alguien que haga una mala inversión, aquel que se entrega lo que no puedes retener. No puedes retener tu vida, tú no eres dueño de tu vida. ¿Quién te garantiza que vas a vivir? No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar la vida para ganar lo que no puede perder, que es Cristo. Vamos a ver. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este pasaje, este glorioso pasaje, Señor. Me siento incapaz de poder expresar toda la gloria que tú revelas y nos muestras a través de este evento, donde tú te revelaste de una manera gloriosa a tus discípulos. Y, Señor, obra en nuestros corazones para que podamos no solo entender intelectualmente estas verdades, sino que puedan quedar asentadas en nuestros corazones. Poder vislumbrar un poquito de tu gloria, poder vislumbrar un poquito de tu majestad, de quién eres tú, Señor. Dios hecho hombre, aquel que vino a entregar su vida para que pecadores como nosotros podamos tener entrada a tu reino, podamos tener entrada a una comunión y esa gloria que tú has prometido a aquellos que te siguen. Señor, queremos darte gracias por este pasaje, por el aliento que supone el que tú nos muestres esas glorias venideras, Señor. Y te pido que tú obres en nuestros corazones por tu Espíritu para que esto nos aliente en el camino de tomar nuestra cruz, Señor. Ayúdanos a cada día a negarnos a nosotros mismos, a poner nuestra mirada en ti, en ese galardón que tú nos has dado, y que eso nos aliente, nos impulse a seguirte y a amarte más, Señor. A luchar contra el pecado que aún hay en nuestras vidas, a que podamos luchar de una manera a muerte, Señor, sin dar concesiones al pecado que aún hay en nosotros. Y, Señor, ayúdanos, derrama de tu gracia. Queremos vivir de una manera digna como hijos tuyos. Y en esta mañana, Señor, si alguien aún no te conoce, si alguien no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, te pido que tú obres en su corazón, que use esta visión gloriosa para que pueda reconocer y darse cuenta de que en este mundo no hay esperanza, de que este mundo pasa y acaba, que aquí encontramos inestabilidad, muerte, enfermedad, dolor, pero que solamente hay algo que es eterno, que eres tú, tu reino, Señor. Ayúdanos a entender, a grabar a fuego estas verdades en nuestro corazón. Te lo pedimos en su nombre. Amén.